Vamos a ver este caso, que es el caso 10 de la guía, ¿sí? Que se basa en lo siguiente. Nosotros hasta acá vamos a tener una función, por ejemplo, la que ustedes ven acá a continuación, z, que es función de dos variables, de x y de y. Pero en realidad z es una función de una cuenta que primero se hace con las dos variables, que es la división de x por y. ¿Okay? Y la idea del ejercicio es demostrar que esta función satisface la siguiente ecuación: x por la derivada parcial de z respecto de x más y por la derivada parcial de z respecto de y da 0. Eso sería la idea del ejercicio. Entonces vamos a tratar de analizar cuál sería el método o la forma de resolverlo. ¿Qué cosas tenemos que prestar atención de este ejercicio? Bueno, en primer lugar, nosotros no conocemos la función x, es decir, la función f en función de x sobre y, sino que conocemos que hay una composición. Entonces, tratemos de ver primero cómo está armada esa composición. Nosotros vamos a tratar con un espacio de R2 que va a tener dos variables, x e y. Esos van a entrar, ambas variables, ¿sí? X e y, van a entrar en una tercera función. Supongamos que nosotros la llamamos w, ¿ok? En función de x y. Esto genera r, ¿sí? Y esa función w se define como la cuenta x dividido y, es decir, es el paso previo a que nosotros elaboremos la función que tenemos, ¿no? Digamos que está definida, z en función de x dividido y. Entonces esta función, entre comillas auxiliar, que estamos trabajando, es una función que va de R2 a R, porque a partir de dos variables de x e y generamos un tercer número que es w. Entonces ese número w es el que sale. W, ¿sí? Que es x dividido y, es lo que va a entrar dentro de una función f, que va a ser función de esa variable, ¿sí? F también es un campo real, ¿sí? Y f hace una cuenta que no sabemos cuál es, pero que es función de w, ¿sí? W recordemos que es x dividido y. Entonces, una vez elaborado ese número, ahí sale finalmente el resultado, que es la variable z, ¿sí? O el campo z, que también es de los reales, ¿no? Entonces, la secuencia va en este sentido, ¿no? Entonces, si le ponemos, digamos, una caja, si quieren, a todo el proceso, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, nuestra función z, en función de x y, entra con dos variables y sale con una sola, ¿sí? Con, obviamente, este paso en el medio que ya lo describimos. Entonces, pensemos un poco lo siguiente. Nosotros, para hacer... La idea acá es, una vez que entendimos esto, decimos, bueno, ya que vemos esa secuencia de composición de funciones y lo que nos pide la ecuación efectivamente es derivar esa variable, ¿sí? O esa función en derivadas parciales y completar la ecuación, bueno, vamos a hacerlo. El tema es con qué orden lo tenemos que hacer. Entonces, pensemos primero, hagamos como siempre el diagrama de árbol que tenemos para cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos z, ¿sí? Es una función de w. W a su vez es función de x y de y. Entonces, nosotros tenemos z, que es una función de w. Y a su vez w va a ser función de x y función de y. Entonces, el orden de composición es de tres pasos. Fíjense, 1, 2, 3. Por lo tanto, vamos a tener w, ¿sí? Que es función de x y luego tenemos x e y, que son las independientes. Entonces, la composición correcta sería z, va a ser, por ejemplo, en este caso, f compuesta con w, ¿sí? F sería la función que acabamos de ver acá, w, que es la función de las tres variables. Por lo tanto, al momento de hacer la derivada, fíjense, z derivado respecto de x, en este caso, lo que nos está quedando es la derivada parcial, derivada de f respecto de u, por la derivada parcial de u respecto de x, ¿sí? Presten mucha atención a los símbolos, porque en este caso f, ¿sí? Vamos a respetar la nomenclatura, en este caso sería w respecto de x, voy a hacerlo más prolijo acá arriba. La derivada parcial de z respecto de x, recuerden que si seguimos el orden del árbol, que recuerden que lo voy a poner acá de vuelta, z es función de w y a su vez w es función de x y de y, tenemos tres pasos. Entonces, z es función de una sola variable que es w. O sea, nosotros la vemos finalmente, o el resultado lo vemos como un solo número. Entonces esto va a ser la derivada parcial de z respecto de w. Y fíjense que acá estoy usando la letra d para la derivada, que es o tiene que ver con derivadas de una sola variable, ¿sí?
Luego tenemos que hacer la otra derivada, pero w es función de dos variables, entonces tenemos que pensarlo como una derivada parcial y ahí el símbolo cambia, ¿sí? Va a ser la derivada de w, derivada parcial respecto de x. Y lo mismo si lo vemos de este lado, z respecto de y va a ser la derivada primero en función de una sola variable de z respecto de w por, ahora sí, la derivada parcial de w pero respecto de y. ¿Ok? Por ahora esto es lo que nosotros sabemos. Vamos a ver cómo nos queda en cada caso. ¿Sí? Fíjense que nosotros dijimos que w es x dividido y. Por lo tanto, cuando hacemos la derivada parcial de w respecto de x, en este caso esto nos va a quedar como 1 sobre y. Fíjense que x, no, y 1 sobre y lo tomamos como constante. Y luego la derivada parcial de w respecto de y, esto sería x por, lo mismo que decir x por y a la menos 1, por ejemplo. Entonces esto se puede pensar como x por menos 1 por y a la menos 2. ¿Sí? Entonces esta derivada parcial finalmente va a quedar como menos x sobre y al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que tenemos finalmente como resultado. Entonces, ahora que tenemos ambas componentes, vamos a reemplazarlos en la ecuación que nos había dado el problema como dato. Por más que nosotros hay un problema que en realidad todavía no lo vimos, pero que no encontramos cuál es la derivada parcial de z respecto de w, por la sencilla razón de que no conocemos cómo es esa función w. Igualmente vamos a ver que realmente no importa porque la ecuación se puede resolver de todas maneras. Entonces, la ecuación original era x por la derivada parcial de z respecto de x más y por la derivada parcial de z respecto de y, esto es igual a 0. Y lo que vamos a hacer es reemplazar directamente cada una de las variables. Fíjense, la derivada parcial de z respecto de x la reemplazamos acá y la derivada parcial de z respecto de y acá mismo. Entonces esto nos va a quedar, ¿no?, como x por la derivada parcial de z respecto de w por la derivada parcial de w respecto de x, que es esto, 1 sobre y, ¿sí? Y después más y por la derivada de z respecto de w, simple, y luego la derivada parcial de w respecto de y, que es esto, ¿no?, menos x sobre y cuadrado. Entonces, hacemos la cuenta, fíjense, podemos sacar factor común, derivada parcial de z respecto de w, entonces en este caso tenemos derivada parcial de z respecto de w, derivada total, perdón. Esto sería x sobre y, y acá en este caso, y con uno de los y cuadrados se cancela, más por menos es menos, entonces tenemos x sobre y menos x sobre y. Entonces, como este término se anula, por más sea el valor que sea la derivada de z respecto de w, igualmente no importa porque satisface la ecuación, con lo cual eso ya alcanza para que, sea cual sea el valor de x y el valor de y, la ecuación tiene la solución que ustedes ven ahí a continuación.